La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles de San Sebastián. La ciudad, con su vibrante gastronomía y tradiciones, siempre había sido un refugio para mí. Pero en ese momento, una sombra se cernía sobre mi corazón. La relación con mi hijo se había vuelto más compleja de lo que jamás imaginé. Cada día la conexión que compartíamos parecía profundizarse, y a pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, los sentimientos que surgían en mí eran innegables. Recuerdo aquella tarde en la que decidí darle un masaje después de un largo día de trabajo. Había estado estresado, y pensé que podría ayudarlo a relajarse. Mientras mis manos se movían suavemente sobre su espalda, noté cómo su respiración se volvía más tranquila. La calidez de su piel bajo mis dedos despertó algo en mí que había estado oculto durante años. Era un deseo tabú que nunca había considerado posible. La presión social era abrumadora. Vivimos en una sociedad donde ciertos sentimientos son considerados inaceptables, y yo sabía que debía mantenerme firme ante esos pensamientos. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que él buscaba mi cercanía emocional. Sus ojos reflejaban una necesidad de conexión que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor familiar. Esa noche, mientras cenábamos en casa, la conversación tomó un giro inesperado. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y temores. Él compartió sus inquietudes sobre el futuro y cómo a veces se sentía perdido en este mundo tan exigente. Fue entonces cuando nuestra mirada se encontró, había una chispa entre nosotros que no podía ser ignorada. La tensión se palpaba en el aire como un hilo invisible que nos mantenía unidos. ¿Te gustaría hacer algo juntos este fin de semana?, preguntó con una sonrisa tímida. No sé, quizás podríamos ir a la playa, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La idea de pasar tiempo juntos me llenaba de alegría y temor al mismo tiempo. Sabía que debía tener cuidado, el camino por delante estaba lleno de obstáculos invisibles que amenazaban con arruinar nuestra relación. El fin de semana llegó rápidamente y nos dirigimos a la playa de la Concha. El sol brillaba intensamente y el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla. Era un lugar mágico donde las preocupaciones parecían desvanecerse momentáneamente. Pasamos horas hablando y riendo mientras compartíamos bocados de pinchos traídos del bar Parte Vieja, disfrutando del sabor del mar y del tiempo juntos. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, sentí como mis sentimientos crecían descontroladamente. Su risa resonaba dentro de mí como una melodía familiar y encantadora, pero también peligrosa. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo plato de comida. Fue como si el mundo alrededor se detuviera por un instante. ¿Te gustaría nadar?, sugirió él con entusiasmo. Asentí sin pensarlo dos veces, dejando atrás mis dudas mientras corríamos hacia el agua fresca y cristalina. Al sumergirnos, la sensación del agua nos envolvió como un abrazo cálido, reímos mientras jugábamos entre las olas. Pero cuando salimos a la orilla para secarnos bajo el sol radiante, miré sus ojos llenos de vida y algo profundo dentro de mí comenzó a temblar. Fue entonces cuando ocurrió, sin pensarlo ni planearlo, nuestras miradas se encontraron nuevamente y nos acercamos más allá del límite habitual entre madre e hijo. El roce suave de nuestros labios fue breve pero electrizante, una conexión intensa e inesperada floreció entre nosotros como una flor prohibida en medio del desierto. El momento fue fugaz pero dejó una marca indeleble en mi corazón. La culpa comenzó a atormentarme al instante mientras me alejaba rápidamente hacia la orilla sin saber qué pensar o cómo reaccionar ante lo sucedido. La risa alegre del pasado pareció desvanecerse en una niebla densa llena de confusión e incertidumbre. Mientras regresábamos a casa esa noche, el silencio era pesado como plomo entre nosotros, cada uno lidiando con sus propios pensamientos oscuros sobre lo ocurrido aquel día en la playa. Sabía que debía enfrentar lo sucedido antes de que fuera demasiado tarde, sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre mis deseos ocultos y las expectativas sociales impuestas por nuestra cultura conservadora. Al llegar a casa, me senté sola en la cocina mientras él subió a su habitación sin decir palabra alguna. Las luces tenues iluminaban los recuerdos felices del día anterior pero también resaltaban el dilema moral al cual me enfrentaba ahora. ¿Podría seguir adelante sin romper nuestra conexión? ¿Era posible regresar al tiempo anterior?
La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos oscuros. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no podía negar lo bien que me sentía al estar cerca de él, aunque eso significara desafiar todas las normas establecidas por nuestra sociedad conservadora. En ese momento crucial comprendí que estaba parada al borde de un precipicio emocional. Cada decisión futura podría cambiar no solo nuestra relación sino también nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre San Sebastián, iluminando cada rincón de la ciudad. Decidí que un paseo por la playa de la Concha podría aclarar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero en mi interior todo era un torbellino. La conexión que había sentido la noche anterior era innegable, pero también aterradora. Mientras caminaba, recordé aquellos momentos compartidos en casa, las risas y las charlas profundas. Había algo especial en nuestra relación, algo que había crecido lentamente pero que ahora se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Mis pasos me llevaron a un banco donde solíamos sentarnos juntos a observar el mar. Miré hacia el horizonte y me pregunté si realmente estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis deseos. Esa tarde decidí invitarlo a pasar un tiempo juntos en la playa. La idea de compartir ese espacio solo con él me llenaba de nerviosismo y emoción. Preparé una cesta con algunos bocadillos y una botella de vino, intentando mantenerme ocupada mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros. Cuando llegó, su sonrisa iluminó el día. Nos sentamos en la arena, disfrutando del sonido de las olas y del calor del sol. Hablamos de trivialidades al principio, pero poco a poco la conversación se tornó más personal. Recorrimos recuerdos de nuestra infancia, momentos que nos habían unido como familia. ¿Te acuerdas del verano en el que fuimos a aquel camping?, preguntó él con nostalgia. Claro, respondí riendo. No parabas de intentar pescar mientras yo solo quería dormir bajo el sol. Las risas se convirtieron en miradas significativas. El ambiente se cargó de una tensión palpable que no podíamos ignorar. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Al caer la tarde decidimos dar un paseo por la orilla del mar. Las olas rompían suavemente contra nuestros pies descalzos mientras caminábamos lado a lado. En ese momento todo parecía perfecto, sin embargo, una parte de mí seguía luchando contra lo que estaba sintiendo. La conversación fluyó naturalmente hasta que nos encontramos frente a frente, nuestras miradas fijas y llenas de significado. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más y nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, todo lo que había reprimido estalló en ese contacto. El beso fue breve pero significativo, una mezcla de miedo y deseo se apoderó de mí al instante siguiente. La culpa comenzó a atormentarme mientras me alejaba lentamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esto no puede ser, murmuré casi para mí misma. Él pareció entender mi angustia y dio un paso atrás también, buscando las palabras adecuadas para romper el silencio incómodo que nos envolvía. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia el mar agitado por las olas. No debería haber pasado. El atardecer comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados y rosados, reflejando mi confusión interna. La belleza del paisaje contrastaba drásticamente con la tormenta emocional que enfrentaba dentro de mí. Regresamos al banco donde habíamos estado antes, necesitábamos hablar sobre lo ocurrido. Las palabras parecían atrapadas en mi garganta mientras intentaba encontrar una forma adecuada para expresar lo que sentía sin romperlo todo. Siempre hemos tenido una conexión especial, comenzó él cautelosamente. Sí, asentí sin poder evitarlo, sabía que era cierto. Pero esto, es diferente, continuó mirando al suelo como si buscara respuestas entre los granos de arena. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa, sabía cómo reaccionaría la gente si llegara a enterarse de nuestra cercanía emocional. Pero aquí estábamos atrapados entre lo correcto y lo deseado, sintiendo como cada latido del corazón resonaba con fuerza en ese espacio compartido. Debemos ser cuidadosos, le advertí finalmente, sintiendo como la culpa comenzaba a ahogarme nuevamente. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento, aunque sus ojos reflejaban un brillo diferente, esperanza mezclada con temor.
La noche llegó rápidamente y decidimos marcharnos antes de que las luces comenzaran a brillar sobre el agua oscura. Mientras caminábamos hacia el coche, una sensación extraña me invadió, ¿había realmente cruzado una línea? ¿Podríamos volver atrás? En los días siguientes traté de evitarlo, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y su impacto en nuestras vidas. Sin embargo, cada vez que pensaba en él o escuchaba su risa resonando en mis recuerdos, una parte mía ansiaba volver a sentir esa conexión única. Mis días transcurrían entre rutinas familiares y momentos robados donde intentábamos actuar normalmente ante los demás, pero cada sonrisa compartida ocultaba un secreto profundo e inquietante entre nosotros dos. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era una amiga cercana con quien solía compartir mis preocupaciones más íntimas. Su voz traía consigo historias sobre otros conocidos y sus vidas perfectas. Eso solo aumentó mi ansiedad interna al saber cuán lejos estaba yo del ideal social aceptado. ¿Todo bien?, preguntó ella sin saber qué tormenta estaba viviendo dentro de mí. Sí, solo cosas cotidianas, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos tras una fachada tranquila. Pero su intuición parecía detectarlo todo, podía sentir su mirada inquisitiva incluso a través del teléfono. No te sientas sola si necesitas hablar, insistió ella antes de despedirse cordialmente pero dejando tras ella un eco inquietante. ¿Realmente podía contarle? Esa conversación dejó huellas profundas en mi mente, cada vez más me daba cuenta del abismo emocional al cual me enfrentaba por haber cruzado esa línea invisible entre madre e hijo. Un abismo lleno no solo de deseo sino también de culpa aplastante por tener esos sentimientos tan intensos e inconfesables hacia alguien tan cercano. La vida continuó su curso habitual aunque yo sentía como cada día se volvía más pesado debido al secreto escondido detrás de nuestras interacciones cotidianas. La incertidumbre se instaló en mi corazón, como una sombra que no podía sacudir. Cada vez que lo miraba, una mezcla de amor y deseo me envolvía, y la culpa se convertía en un eco constante. La presión de mantener las apariencias ante los demás se tornaba insoportable. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. Una tarde, mientras preparaba la cena, una amiga me visitó sin previo aviso. Su risa y sus historias despreocupadas eran un alivio momentáneo, pero pronto la conversación tomó un giro inesperado. ¿Cómo va todo en casa?, preguntó con curiosidad. Su mirada inquisitiva me hizo dudar. ¿Era posible que sospechara algo? Todo bien, respondí con una sonrisa forzada. Ella continuó hablando sobre su vida y sus propios dilemas. A veces es difícil equilibrar lo que queremos con lo que se espera de nosotros, dijo como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Sus palabras resonaron en mí, pero no ofrecían consuelo. Más bien aumentaban mi confusión. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé nuestras conversaciones recientes. Había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban y el tiempo parecía detenerse. Nuestros labios se encontraron en un instante robado de la realidad, el roce fugaz encendió una chispa que no podía ignorar. Esa conexión era intensa y aterradora a la vez. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté distraerme con actividades cotidianas y salir con amigos, pero cada encuentro se sentía vacío sin él a mi lado. La presión social era abrumadora, las sonrisas de los conocidos parecían esconder juicios silenciosos sobre mi vida familiar. Un día decidí buscar consejo de otra amiga, pensando que su perspectiva podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. Nos encontramos en un café del centro, rodeadas del bullicio habitual de San Sebastián. Mientras tomábamos café, le compartí mis inquietudes sobre nuestra relación. Es complicado, dijo ella después de escucharme atentamente. Pero debes pensar en lo que es correcto para ti y para él. Sus palabras eran sabias pero no ofrecían respuestas claras. La lucha interna continuaba, cada decisión parecía tener consecuencias irreversibles. Al regresar a casa esa noche el ambiente se sentía tenso. Mi hijo estaba sentado en el sofá con expresión seria, algo lo preocupaba. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, pero él evitó mi mirada y soltó un suspiro profundo. ¿Estás bien?, insistí, intentando sonar tranquila mientras el corazón latía desbocado en mi pecho.
Solo estoy cansado, respondió sin más explicaciones. La atmósfera entre nosotros era pesada, la distancia emocional crecía como una nube oscura sobre nuestras cabezas. El malentendido entre nosotros parecía inminente, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando quise decirle cuánto significaba para mí. Esa noche no pude dormir, las dudas me atormentaban mientras contemplaba el techo oscuro de mi habitación. La culpa por mis sentimientos crecía como una sombra alargada al amanecer, cada vez más me sentía atrapada entre dos mundos opuestos, el amor maternal y el deseo prohibido. Los días transcurrieron entre risas forzadas y miradas furtivas hasta que llegamos a un punto crítico, una reunión familiar programada para el fin de semana siguiente. Todos estarían allí, abuelos, tíos y primos, era la ocasión perfecta para mantener las apariencias intactas. Sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable incluso antes del evento. Durante los preparativos, cada interacción estaba cargada de significado oculto, nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar los platos o al ajustar los adornos navideños. El día llegó y la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. Intenté sumergirme en la alegría colectiva, pero era imposible ignorar cómo su mirada buscaba la mía entre la multitud familiar. Era como si ambos supiéramos que había algo más allá de lo evidente. En medio del bullicio familiar, nos encontramos a solas por un breve instante en la cocina vacía. El silencio fue abrumador antes de que él hablara. ¿Por qué estás tan distante hoy? Su voz temblorosa resonó dentro de mí como un eco doloroso. No estoy distante, respondí rápidamente, aunque sabía que mis palabras eran solo una fachada frágil ante la verdad latente entre nosotros. Lo sé, dijo con firmeza mientras se acercaba más a mí. Nuestros ojos chocaron como dos fuerzas irresistibles atrayéndose mutuamente hacia el abismo emocional al cual ambos temíamos asomarnos por completo. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante suspendido fuera del tiempo. Todo lo demás desapareció mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida por unos breves segundos antes de separarnos abruptamente al escuchar pasos acercándose desde el salón. La confusión reinante nos envolvió después del beso robado. Ambos sabíamos que habíamos cruzado otro límite sin retorno posible hacia atrás. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa implacable. Cada decisión tomada podría llevarnos a consecuencias devastadoras tanto para él como para mí. Mi mente giraba tratando de encontrar respuestas mientras el resto del mundo continuaba ajeno a nuestra lucha interna. Me encontraba atrapada entre deseos inconfesables y responsabilidades familiares ineludibles. ¿Cómo podría seguir adelante sin perderlo todo? La noche se había vuelto un laberinto de emociones, y yo me encontraba perdida en él. La discusión familiar había dejado huellas profundas en mi corazón. Las palabras hirientes que se lanzaron en el calor del momento resonaban en mi mente, recordándome que la familia es un refugio, pero también una prisión. La revelación personal que había compartido con él, aunque liberadora, había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. El aire estaba cargado de tensión cuando decidí salir a dar un paseo por las calles de San Sebastián. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, mientras el murmullo del mar se mezclaba con el sonido de mis pensamientos desordenados. La playa de la Concha se extendía ante mí, invitándome a reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que podría suceder. ¿Era posible seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de mis acciones? Al regresar a casa, la atmósfera era diferente. Él me esperaba en el salón, con una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. No necesitábamos palabras, ambos éramos conscientes de lo que habíamos comenzado a construir, y lo que estaba en juego. Una cita casual se transformó en algo más profundo cuando nos encontramos sentados uno frente al otro, compartiendo anécdotas y risas nerviosas. La conexión entre nosotros era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Pasamos la noche juntos, envueltos en una burbuja de complicidad y deseo reprimido. Las horas se desvanecieron mientras hablábamos hasta el amanecer, compartiendo secretos que nunca imaginé revelar. Cada risa y cada mirada cómplice reforzaban ese vínculo inquebrantable. Sin embargo, al despertar me sentí desorientada, la realidad golpeó con fuerza cuando comprendí el abismo en el que me encontraba. Las paredes del hogar familiar parecían cerrarse a mi alrededor mientras intentaba procesar lo sucedido.
El miedo a las consecuencias comenzaba a asomarse como una sombra amenazante. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La presión social era un monstruo implacable que acechaba cada uno de mis pasos. En medio de este torbellino emocional, decidí buscar respuestas dentro de mí misma. Paseé por la ciudad durante días, explorando sus rincones familiares, los bares donde solíamos ir a cenar juntos y las plazas donde pasábamos horas conversando sobre la vida. Cada lugar evocaba recuerdos felices y tristes a la vez. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en un bar del Parte Vieja, vi a una amiga entrar. Nos saludamos con cordialidad, pero no pude evitar sentirme inquieta al pensar en lo que podría decirle si llegara a preguntarme sobre mi vida personal. La conversación fluyó naturalmente hasta que ella mencionó rumores sobre relaciones poco convencionales entre madres e hijos en nuestra comunidad. Sus palabras resonaron como campanas lejanas, cada rumor era un recordatorio del riesgo al que nos enfrentábamos. Intenté restarle importancia al asunto y cambiar de tema, pero su mirada perspicaz no pasó desapercibida para mí. A veces la gente habla sin saber, dije con una sonrisa forzada. Hay muchas historias por ahí. Ella asintió lentamente y cambió el tema hacia cuestiones más ligeras, sin embargo, su comentario me dejó inquieta durante días. Los murmullos ajenos comenzaban a calar hondo en mi conciencia y alimentaban mis dudas. La semana siguiente fue un torbellino emocional, los encuentros eran cada vez más intensos pero también más peligrosos. A medida que nuestra conexión se profundizaba, el temor a perderlo todo crecía como una sombra oscura detrás de mí. Un día decidimos salir juntos nuevamente, esta vez elegimos ir al cine para disfrutar de una película ligera y distraernos un poco de nuestras preocupaciones cotidianas. La sala oscura nos envolvió mientras las luces se apagaban y las imágenes comenzaban a danzar ante nuestros ojos. Mientras reíamos y comentábamos algunas escenas divertidas, no pude evitar sentirme más conectada con él que nunca antes. Era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo dentro del caos exterior, sin embargo, esa burbuja pronto estallaría. Al salir del cine noté cómo su expresión cambiaba sutilmente, algo le preocupaba. En ese momento decidí preguntarle qué sucedía. ¿Te pasa algo? Le dije suavemente. Pareces distante. Se detuvo por un instante antes de responderme. Solo estoy pensando, ¿qué pasará si alguien nos ve juntos? Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que quería decir. Las miradas ajenas podían ser despiadadas e implacables ante cualquier desviación social. No quiero perderte, respondí sinceramente, pero tampoco quiero vivir escondiéndome. Ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja, cada paso podía llevarnos al abismo o salvarnos del doloroso juicio ajeno. A pesar del miedo palpable entre nosotros, decidimos seguir adelante con nuestra relación secreta porque no podíamos ignorar lo que sentíamos. A medida que los días pasaban y nuestras interacciones se volvían más frecuentes e intensas, el peso del secreto comenzó a hacerse insostenible para mí. Cada encuentro traía consigo momentos llenos de alegría pero también llenos de ansiedad por lo desconocido. Una noche decidimos reunirnos nuevamente en casa después de cenar fuera. Las luces tenues crearon un ambiente acogedor pero tenso al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas para distraernos unos momentos antes de abordar nuestro dilema emocional nuevamente, el silencio se volvió incómodo cuando nuestras miradas chocaron. Fue entonces cuando él tomó mi mano suavemente entre las suyas. No puedo seguir así, dijo con voz temblorosa, necesito saber si estamos dispuestos a enfrentar esto juntos o si deberíamos dar un paso atrás antes de caer demasiado profundo. La pregunta flotó entre nosotros como un eco lejano mientras yo luchaba internamente con mis propios sentimientos contradictorios, amor versus deber familiar, deseo versus moralidad. ¿Qué decisión tomaría? La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa justo cuando me di cuenta, este momento definiría nuestro futuro ya fuera unido o separado por los límites impuestos por la sociedad. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. Mientras me sentaba en la cama, los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en mi mente. Había pasado un tiempo hermoso juntos,
pero también había una sombra oscura que se cernía sobre nosotros. La culpa comenzaba a hacer eco en mi interior, como un tambor insistente que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre los momentos compartidos y las miradas furtivas que habíamos intercambiado. Cada pequeño gesto parecía cargar un peso emocional que se hacía más difícil de soportar con el paso del tiempo. La presión social era palpable, los murmullos y las miradas de reojo de conocidos podían llegar a ser devastadores si llegaban a descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Al sentarnos a la mesa, el silencio era denso. La tensión flotaba en el aire como una niebla espesa. Intenté concentrarme en la conversación trivial sobre el clima y los planes del día, pero mis pensamientos estaban atrapados en un ciclo interminable de dudas y arrepentimientos. ¿Vas a salir hoy?, preguntó con una voz que sonó casi demasiado inocente para lo que ambos sabíamos. Sí, tengo algunas cosas que hacer, respondí, evitando su mirada. El día transcurrió entre tareas cotidianas y momentos de reflexión. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba por cambiar. Cuando finalmente recibí un mensaje inesperado de una amiga cercana, mi corazón se detuvo por un instante. He oído rumores sobre ti, decía el mensaje. ¿Todo está bien? El sudor frío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría haber trascendido. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? La necesidad de mantener las apariencias pesaba como una losa sobre mis hombros. Esa tarde decidí salir a caminar por la playa de la Concha, buscando claridad entre las olas y el murmullo del mar. Mientras caminaba por la orilla, recordé los días felices pasados allí con él cuando era pequeño. La nostalgia me invadió, cada rincón traía consigo memorias imborrables. De repente vi a esa amiga acercarse desde lejos. Su expresión era seria y preocupada, había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Te he estado buscando, dijo al llegar junto a mí. Me enteré de algunas cosas. ¿Es cierto? No sé a qué te refieres, respondí evasivamente sintiendo como cada palabra se atascaba en mi garganta. No puedo quedarme callada si esto te está afectando, insistió ella con preocupación genuina en su voz. La gente habla y no es bueno para ti ni para él. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Sabía que tenía razón, el mundo exterior estaba observando y juzgando sin compasión alguna. El miedo a ser descubierta empezaba a consumir mis pensamientos. Por favor, solo cuida de ti misma, agregó antes de marcharse, dejándome sola con mis pensamientos tumultuosos. Regresé a casa con el corazón pesado y una sensación creciente de desasosiego. Al entrar, encontré a mi hijo sentado en el sofá con expresión pensativa, sus ojos reflejaban una inquietud similar a la mía. ¿Te pasa algo?, preguntó al notar mi presencia. No, solo he estado pensando, respondí rápidamente intentando ocultar mis emociones tras una fachada tranquila. Pero él no pareció convencido. Había algo en su mirada que delataba sus propias dudas e inseguridades. A medida que avanzaban los días, los rumores comenzaron a intensificarse y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro cargado de expectativas sociales inquebrantables. Las conversaciones cotidianas se tornaron pesadas, cada palabra parecía tener un doble sentido y cada silencio era ensordecedor. Un fin de semana decidimos asistir juntos a una reunión familiar. Era una forma de mantener las apariencias ante amigos y familiares cercanos. Sin embargo, al llegar allí noté miradas curiosas dirigidas hacia nosotros, susurros apenas contenidos flotaban en el aire como flechas afiladas listas para herir. Durante la cena, intenté participar activamente en la conversación mientras luchaba por disimular la ansiedad creciente dentro de mí. Pero cada risa compartida parecía ser un recordatorio doloroso del delicado equilibrio que intentábamos mantener. Fue entonces cuando alguien mencionó casualmente algo sobre el escándalo circulando entre conocidos. Ese término resonó profundamente dentro mío como un golpe directo al corazón. ¿Has oído lo que dicen?, preguntó uno de los invitados con tono burlón mientras todos reían alrededor de la mesa. La risa se detuvo abruptamente cuando notaron cómo me tensé ante sus palabras. Todos los ojos estaban ahora fijos en mí esperando alguna reacción. No sé nada,
logré articular mientras trataba desesperadamente de mantenerme firme ante esa tormenta emocional interna. Esa noche regresamos a casa sumidos en un silencio incómodo. Sabía que tenía que enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. La presión crecía como una ola imparable dispuesta a arrastrarnos hacia lo desconocido. Cuando finalmente nos encontramos solos nuevamente en casa, él rompió el silencio. ¿Qué está pasando realmente? Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, había preocupación genuina reflejada en su rostro juvenil. No quiero hablar sobre eso ahora, respondí rápidamente aunque sabía muy dentro mío que no podía seguir así por más tiempo. La verdad estaba ahí, esperando ser revelada bajo capas y capas de secretos guardados celosamente hasta ahora. En ese momento decisivo comprendí lo inevitable, debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo, la conexión emocional tan intensa pero también peligrosa, que habíamos cultivado juntos durante estos meses oscuros llenos tanto de luz como sombras profundas. Mi mundo comenzaba a tambalearse bajo el peso insostenible del secreto compartido mientras me enfrentaba al abismo del dilema moral más grande jamás imaginado. La tensión en el aire se hacía palpable, como si cada palabra no dicha pesara más que las que se pronuncian. Mi hijo, con su mirada inquisitiva, comenzaba a dudar de la normalidad de nuestra relación. Había algo en su forma de observarme que me inquietaba. Era como si pudiera ver a través de la fachada que había construido para ocultar mis sentimientos. La incertidumbre me llenaba de angustia. Un día, mientras estábamos en casa, noté cómo su expresión cambiaba al mencionar un evento familiar próximo. ¿Vas a venir?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la familia esperaría lo habitual, risas, charlas triviales y un ambiente despreocupado. Pero yo sentía un nudo en el estómago al pensar en cómo iba a enfrentar esa reunión. La idea de ser descubierta era aterradora. La noche anterior al evento, me encontré revisando mis pensamientos una y otra vez. Las imágenes de los momentos compartidos volvían a mi mente, las risas, las miradas furtivas y ese beso inesperado que aún resonaba en mi memoria. Sin embargo, también estaban presentes los ecos de la culpa y el miedo a ser juzgada por lo que había permitido florecer entre nosotros. El día del evento llegó y traté de actuar con normalidad. La familia se reunió alrededor de la mesa, disfrutando del festín típico vasco, pinchos variados y un buen vino tinto. Las conversaciones fluían mientras yo intentaba mantenerme presente, pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. Noté cómo mi hijo se mantenía cerca de mí, buscando mi atención más de lo habitual. En un momento dado, cuando todos estaban distraídos hablando sobre el último partido de fútbol, él se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, ¿todo está bien? Te veo distante». Su preocupación era genuina y eso me desgarró por dentro. «Sí, cariño», respondí con una sonrisa forzada que no logró ocultar la tormenta interna que me consumía. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando un familiar hizo un comentario sobre las relaciones familiares y los límites. «A veces es difícil saber dónde trazar la línea», dijo con una risa nerviosa. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia mí y mi hijo simultáneamente. Podía sentir el sudor frío recorrer mi espalda mientras trataba de mantenerme firme. Un instante después, él se levantó abruptamente y salió al balcón sin decir nada más. Lo seguí rápidamente, sintiendo el corazón acelerado por la mezcla de miedo y deseo. Estábamos solos bajo las luces parpadeantes del atardecer, el aire fresco traía consigo una sensación de libertad momentánea. «¿Qué pasa?», le pregunté con voz baja al encontrarlo apoyado contra la barandilla mirando hacia el horizonte marino. «¿Por qué sientes que no puedes ser honesta conmigo?». Su pregunta fue directa, como un puñal atravesando mis defensas emocionales. «No es tan simple», murmuré mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin cruzar esa línea invisible entre madre e hijo. «¿Es por lo que pasó, lo que sentimos?». «No puedo dejarlo pasar más tiempo», confesó con sinceridad desarmante. Las palabras pesaban entre nosotros como una balanza inestable. Cada lado representaba nuestros deseos enfrentados contra la moralidad impuesta por la sociedad. En ese momento crucial comprendí que estaba al borde de una decisión crítica: seguir adelante con esta conexión o romperla antes de perderlo todo.
Las luces del puerto titilaban en la distancia mientras reflexionaba sobre las implicaciones de continuar alimentando este fuego interno. Al mirar sus ojos llenos de confusión e incertidumbre, sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros. De repente un grito desde dentro rompió el silencio tenso: «¡Vengan a ver esto!». Era uno de los primos más jóvenes mostrando algo divertido en su teléfono móvil. La distracción nos devolvió a la realidad y yo sabía que debía actuar rápido antes de perder este momento crucial. «Volvamos», dije tratando de restarle importancia a lo sucedido mientras regresábamos juntos al interior del hogar familiar. Sin embargo, algo había cambiado, ya no podía ignorar los sentimientos profundos que habían surgido entre nosotros ni tampoco podía permitirles florecer sin consecuencias. La cena continuó con risas superficiales y comentarios ligeros mientras yo luchaba internamente contra mis instintos más primarios. Cada bocado parecía atragantarse en mi garganta llena de culpa e incertidumbre. Cuando finalmente llegamos a casa esa noche tras despedirnos del resto de la familia, el silencio era abrumador. La casa parecía vacía aunque estábamos juntos, cada rincón resonaba con los ecos no dichos entre nosotros. «Mamá», su voz rompió el silencio tenso mientras se sentaba frente a mí en la sala oscura iluminada, solo por unas pocas luces tenues. «Sí», respondí cautelosa. «No puedo seguir así», dijo con determinación pero también temor evidente en su tono. «Necesito saber qué vamos a hacer». Su declaración resonó como un eco lejano. Sabía perfectamente lo que significaban sus palabras pero temía articularlas en voz alta porque eso significaría aceptar nuestra realidad tal como era, sin filtros ni ilusiones. El dilema moral se intensificaba ante mí como una marea creciente. ¿Qué camino elegir? La conexión emocional tan intensa me empujaba hacia adelante pero también amenazaba con arrastrarme hacia aguas peligrosas donde podría perderme para siempre. En ese instante decisivo comprendí que no podía escapar más tiempo ni seguir viviendo en esta dualidad engañosa. Debía enfrentar mis propios demonios antes de tomar una decisión irreversible sobre nuestro futuro. Un futuro incierto donde cada elección podría tener consecuencias devastadoras para ambos. La presión se intensificó en mi pecho mientras contemplaba la decisión que debía tomar. Mi hijo, con su mirada intensa y sus palabras cargadas de emoción, había planteado un ultimátum que me dejó sin aliento. «No puedo seguir así», había dicho, su voz temblando con la mezcla de dolor y deseo. «Necesito saber qué sientes realmente por mí». Su vulnerabilidad me atravesó como un rayo, y en ese momento, el peso de nuestra situación se hizo casi insoportable. La tarde se tornaba oscura en San Sebastián, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar tímidamente. Caminamos juntos por la playa de la Concha, el sonido de las olas rompiendo en la orilla resonaba en mis oídos como un eco de mis pensamientos desordenados. Miré hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el mar, y sentí una punzada de nostalgia por los días más simples. Pero esos días parecían lejanos ahora, cada paso que daba junto a él era un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. «¿Por qué no podemos ser solo madre e hijo?», pregunté, intentando aferrarme a lo que había sido nuestra relación antes de que todo cambiara. La respuesta no llegó, solo el silencio pesado que nos rodeaba parecía entender la complejidad de nuestra situación. A medida que avanzábamos, una tormenta inesperada comenzó a formarse en el cielo. Nubes oscuras amenazaban con desatarse sobre nosotros, reflejando mi confusión interna. «Quizás deberíamos hablar con alguien», sugerí finalmente, buscando una salida a este laberinto emocional en el que me encontraba atrapada. Pero sabía que eso era lo último que él quería. La idea de exponer nuestros secretos al mundo exterior era aterradora. De repente un trueno resonó en la distancia y una lluvia fina comenzó a caer. Sin pensarlo, busqué refugio bajo un pequeño kiosco cerca del paseo marítimo. El aire se volvió fresco y húmedo mientras nos resguardábamos juntos bajo el mismo techo improvisado. La cercanía física intensificó los sentimientos ya presentes, podía sentir su respiración cerca de mí. «¿Qué quieres realmente?», preguntó él con una sinceridad desgarradora. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. En ese instante comprendí que no podía seguir ocultando mis sentimientos ni mis temores. Las palabras fluyeron sin control. «Quiero lo mejor para ti», pero también, no terminé la frase, las consecuencias eran demasiado grandes para ser pronunciadas.
La lluvia empezó a caer más fuerte y las gotas golpeaban el techo del kiosco como si intentaran ahogar nuestras voces internas. A través del ruido del agua, escuché su voz nuevamente, ¿y si lo mejor para mí eres tú? Esa pregunta flotó entre nosotros como un desafío silencioso. La tormenta fuera parecía inofensiva comparada con la tempestad emocional que se desataba dentro de mí. Un rayo iluminó el cielo y vi su rostro reflejado por un instante brillante. Era un momento fugaz pero significativo. La tensión entre nosotros creció hasta volverse palpable, como si todo lo que habíamos vivido juntos estuviera concentrado en ese pequeño espacio. Si seguimos así, pasará después, murmuré finalmente sintiendo como las palabras caían pesadas entre nosotros. La incertidumbre era una sombra constante en nuestras vidas desde aquel primer beso robado, ahora estaba más presente que nunca. No sé, respondió él honestamente, pero no quiero perderte. Su declaración resonó profundamente en mi corazón. Esa conexión tan intensa me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre amor y familia. El estruendo de otro trueno nos sacudió nuevamente y decidimos salir del refugio improvisado antes de quedar atrapados por la tormenta completa. Mientras caminábamos hacia casa bajo la lluvia torrencial, sentí como cada gota caía sobre mí como una metáfora del peso emocional que llevaba encima. Al llegar a casa, aún empapados pero aliviados por haber enfrentado parte de nuestra verdad juntos, nos encontramos frente a frente en la sala vacía iluminada solo por una tenue luz amarilla. La atmósfera estaba cargada con lo no dicho, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea difícil de retroceder. Necesitamos claridad, dije decidida aunque asustada por lo que eso significaría para nosotros dos. Él asintió lentamente, entendía tanto como yo lo complicado del camino adelante. El sonido del timbre interrumpió nuestro momento tenso y ambos nos miramos confundidos ante esa interrupción inesperada. Abrí la puerta sin saber qué esperar, quizás algún vecino o un amigo desprevenido buscando refugio también de la tormenta. Frente a mí estaba alguien conocido pero inesperado, una amiga mía del pasado reciente cuya presencia añadió otra capa al caos emocional ya existente entre nosotros. Su expresión era seria y preocupada, claramente había venido con intenciones concretas. Necesito hablar contigo, dijo ella sin rodeos mientras entraba rápidamente al hogar antes de mojarse más por la lluvia afuera. El tiempo pareció detenerse mientras ella cerraba la puerta tras sí misma y se giraba hacia nosotros dos. He oído cosas sobre ti. La tensión palpable llenó inmediatamente el espacio entre nosotros tres, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo nuevamente. En ese instante crítico comprendí algo fundamental, no podía esconderme más detrás del velo de secretismo ni ignorar las repercusiones sociales e emocionales que nuestras decisiones habían comenzado a desencadenar. La tormenta seguía afuera mientras dentro nuestro mundo empezaba a tambalearse al borde del colapso. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo compartiera mi tormento. La conversación que había tenido con mi hijo resonaba en mi mente. Habíamos hablado por horas, desnudando nuestras almas, revelando verdades que hasta ahora habían permanecido ocultas. La tensión en el aire era palpable y cada palabra que intercambiábamos parecía un paso hacia lo desconocido. ¿Por qué no podemos ser como antes?, me había preguntado con una mezcla de tristeza y esperanza. Su voz temblaba, y en su mirada había un destello de vulnerabilidad que me atravesó el corazón. Lo miré fijamente tratando de encontrar las palabras adecuadas para calmar su inquietud. No se puede volver atrás, respondí finalmente con una sinceridad desgarradora. Las cosas han cambiado entre nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos sabíamos que el camino por delante estaba lleno de espinas, pero también de posibilidades. A pesar de la culpa y la confusión que me atormentaban, había un deseo profundo de reconectar con él en un nivel más auténtico. Sin embargo, el peso del escándalo aún pendía sobre nosotros como una sombra amenazante. Los días pasaron y la vida continuó en San Sebastián. Las calles estaban adornadas con luces que brillaban a través de las ventanas empañadas por la lluvia. La gente se movía entre cafés y bares, ajena a la tormenta emocional que estaba viviendo. Cada vez que salía a caminar por la playa de la Concha, sentía un nudo en el estómago al recordar nuestros momentos juntos. Una noche decidí ir al bar Parte Vieja, un lugar donde solíamos ir a disfrutar de pinchos y risas familiares.
El ambiente era acogedor, pero yo me sentía fuera de lugar. Mientras saboreaba un vaso de vino tinto, mis pensamientos volaban hacia mis decisiones pasadas. ¿Había tomado la decisión correcta al abrir ese capítulo oscuro? De repente vi a una amiga entrar al bar. Su rostro se iluminó al verme y se acercó rápidamente. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó mientras se sentaba frente a mí. «Sí, necesitaba salir», respondí con una sonrisa forzada. Ella comenzó a hablar sobre trivialidades y rumores del vecindario, sin embargo, su tono cambió cuando mencionó algo inesperado. «He escuchado cosas sobre ti, sobre tu hijo». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué has oído?», pregunté casi en un susurro. «No quiero ser chismosa, pero hay murmullos, ¿estás bien?». Su preocupación era genuina, pero eso solo aumentaba mi ansiedad. La conversación tomó un giro incómodo cuando ella sugirió que deberíamos hacer algo para restaurar nuestra reputación familiar. «La gente habla», dijo suavemente. «No puedes dejar que eso te afecte». Mis pensamientos estaban agitados como las olas del mar durante una tormenta. ¿Era posible reconstruir lo perdido? ¿Podría encontrar alguna forma de sanar nuestra relación sin perderme en el proceso? Después de esa conversación inquietante, decidí regresar a casa y enfrentar mis sentimientos nuevamente. Al llegar, encontré a mi hijo sentado en el sofá con expresión pensativa. «¿Estás bien?», le pregunté al notar su mirada distante. «Solo reflexionando sobre lo que hablamos», contestó sin mirarme directamente. «Es complicado», admití mientras me sentaba junto a él. «Pero creo que podemos encontrar una manera de seguir adelante». Él asintió lentamente, pero no parecía convencido del todo. La tensión entre nosotros seguía latente, era como si estuviéramos caminando sobre hielo delgado sin saber cuándo podría romperse. Días después decidimos tener una charla más formal para aclarar nuestras emociones y expectativas mutuas. Nos sentamos en la cocina mientras preparábamos algo simple para cenar, tortilla española y ensalada verde. «Quiero entender cómo te sientes realmente», comencé mientras batía los huevos para la tortilla. «Me siento confundido», confesó mientras cortaba los tomates con precisión casi meticulosa. «A veces pienso que podríamos ser más cercanos». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una promesa no dicha. En ese momento supe que ambos deseábamos lo mismo, recuperar esa conexión perdida sin importar los obstáculos externos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro nuevamente, sonó el timbre de la puerta abruptamente interrumpiendo nuestra conversación íntima. Ambos nos miramos sorprendidos antes de dirigirme hacia la puerta con cautela. Al abrirla encontré a un vecino con expresión seria, su presencia emanaba preocupación. «Hola, disculpa interrumpir», empezó nervioso antes de continuar. «He escuchado algunos rumores preocupantes sobre ustedes». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras, sabía exactamente a qué se refería y cómo esos rumores podrían afectar nuestra familia nuevamente. La presión social comenzaba a asfixiarme otra vez, no podía permitirlo. «Gracias por avisarnos», respondí tratando de mantener la calma mientras cerraba la puerta lentamente detrás de mí. Cuando volví a la cocina vi cómo mi hijo observaba atentamente cada movimiento mío, sus ojos reflejaban incertidumbre e inquietud ante lo desconocido que nos rodeaba. «No sé qué hacer ahora», murmuró él mientras jugaba nerviosamente con sus manos en la mesa. Era evidente que estábamos atrapados entre nuestras decisiones pasadas y las expectativas sociales presentes, ambos deseábamos avanzar pero no sabíamos cómo hacerlo sin arrastrar más dolor del necesario. La presión aumentó dentro del pequeño espacio donde solíamos compartir risas y confidencias, ahora parecía estar cargado con secretos oscuros e inseguridades compartidas. Decidí entonces dar un paso hacia adelante, hablemos abiertamente sobre esto. Mis palabras resonaron firmes aunque llenas de temor ante lo inevitable que podría seguir después. El futuro era incierto, cada elección parecía llevarnos más cerca del abismo o hacia algún nuevo comienzo inesperado.